Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de esta jornada, al Gobierno de La Rioja, el haberme invitado aquí para presentar, pues bueno, no voy a decir un diagnóstico, igual es un poco pretencioso, pero un estado de la realidad actual de la viticultura de precisión y de una posible visión o avances futuros. En primer lugar, quiero presentarme un poquitín. Yo soy, como ha comentado Nuria, soy profesora titular en la Universidad de La Rioja, pero miembro del grupo de investigación Televitis de la Universidad de La Rioja y del ICVV, que se fundó en el año 2008 y que tiene como principal enfoque la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la viticultura de precisión. Por tanto, este tema nos lleva tocando y estamos interesados en él, intentando desarrollar soluciones desde hace casi 14 años. Os voy a presentar a algunos de los miembros de nuestro equipo, aparte de yo misma que estoy aquí explicando esta mañana, pues tenemos un equipo multidisciplinar formados tanto por ingenieros agrónomos como por matemáticos e ingenieros informáticos, porque como ha mencionado ya Javier, la viticultura de precisión requiere de manejar datos, requiere de recoger datos, pero también de saber interpretarlos. Por tanto, no se entiende un avance en este conocimiento, en esta línea de trabajo, si no se fusionan ambas realidades. Y por eso nuestro equipo pues, tiene este carácter multidisciplinar. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia, que es un poco por recordar qué entendemos por viticultura de precisión. Bueno, pues hasta el año 2019, realmente, en el año 2019, se consensuó la definición propia de agricultura de precisión por la Asociación Internacional de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, de la cual la viticultura de precisión no es sino una acotación a nuestro cultivo. Bien, en este caso se define, y creo que es importante recordarlo, como la estrategia de gestión que recopila procesos y analiza datos temporales, espaciales e individuales y lo combina con otra información auxiliar para ayudar a la toma de decisiones, muy importante. Segundo aspecto importante, en función de la variabilidad espacial de nuestro cultivo, para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y sostenibilidad de la producción agrícola. Si esto no se cumple, si la viticultura de precisión no va encaminada a mejorar esa sostenibilidad y esa rentabilidad del cultivo, no hay caso. En este sentido, es importante recordar también que esto se sustenta en un proceso cíclico de 3 fases. En una primera fase, como ha comentado Javier, se necesita obtener datos relevantes, muchos datos, para caracterizar esa variabilidad espacial. En el segundo paso, necesitamos analizar esos datos. Vamos a ver que ahora tenemos herramientas para analizar esos datos. Tenemos métodos de inteligencia artificial, métodos matemáticos, métodos estadísticos, que hasta hace un par de décadas no habían desarrollado completamente y que además están en constante evolución. Y en tercer lugar, tendría sentido estar analizando datos si no fuéramos a una implementación, si no fuéramos a llevar a cabo cambios en el proceso productivo. Ese es el fenómeno el paso de la implementación. Pero es cíclico, porque después de la implementación seguimos recopilando nuevos datos y el ciclo sigue. Es importante porque en este objetivo de mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola, para caracterizar y para manejar esa variabilidad, podemos tener 2 estrategias totalmente contrapuestas. La primera de ellas es mantener zonas diferentes y homogéneas y mantenerlas hasta las últimas consecuencias. Este es el caso de un viñedo de Campo Viejo, precisamente, hace ya muchos años, donde claramente hay una variabilidad y hay una zona con un vigor muy bajo en la parte superior y una zona con un vigor altísimo. Prácticamente no se ve la cabeza de Manuel, que era un investigador portugués. Bueno, pues en esta parcela se decidió mantener esa variabilidad y se definieron distintas zonas y se mantienen de forma independiente. Cada una, la calidad va por un lado, en cada una de ellas la vendimia se mantiene independiente, etcétera, etcétera.
La otra estrategia es justo lo contrario, intentar homogeneizar la variabilidad de la parcela, reducir esa variabilidad. Este es el caso de otra parcela, en este caso en Australia, en el que sucedía lo mismo. Había zonas de muy bajo vigor, medio o alto, que se sitúan, aquí los tienen en el mapa de la izquierda, en color naranja, el bajo vigor, en color verde, el vigor medio, y en color azul, en altísimo vigor, y tenían un problema importante, porque salvo la zona de medio vigor, la de bajo vigor ofrecía unas carencias muy grandes, mientras que en la de alto vigor el problema de botritis y su afectación a la composición de la uva era muy, muy importante. Por tanto, querían homogeneizar la parcela para conseguir un vigor medio, y realmente esa era su apuesta, y lo que consiguieron después de aplicar un riego selectivo, pues el segundo año, como podemos ver, pues hay una mayor zona de verde, se ha limitado la zona azul y se ha conseguido pues ese interés de homogeneizar. Por tanto, dos estrategias contrapuestas para llegar a una mejor rentabilidad, sostenibilidad del cultivo. Bien, pero vamos a ver ahora mismo, a día 5 de abril de 2021, ¿con qué contamos? ¿Qué podemos hacer en viticultura de precisión en nuestra zona? ¿Cuál es nuestro presente? Bueno, pues vamos a resumir y vamos a decir que contamos con sensores y herramientas multiespectrales, algunas de ellas multiespectrales, disponibles, comercialmente disponibles. Les muestro aquí el caso de sensores multiespectrales en la zona del visible y el infrarrojo cercano, que nos permiten computar, calcular índices de vegetación que están relacionados con el vigor, con la biomasa, con la clorofila, con el estado nutricional de la planta, ya demostrado después de años, como el NDVI, que es el más conocido seguramente, pero hay otros. Y estos sensores, en este caso, están disponibles comercialmente y en muchos casos de forma totalmente gratuita en satélites de la Unión Europea, como es el caso de Sentinel, que tiene una resolución espacial para estas bandas de 10 metros. Ustedes me pueden decir, claro, es que 10 metros en el viñedo pues es insuficiente, porque nuestros marcos de plantación pues están entre 2,60 por 1,20, bueno, en este marco. Es cierto, pero ha habido un proceso de evolución notable, y para parcelas muy grandes estamos viendo que hay muchas utilidades que se pueden utilizar a partir de Sentinel. También hay otras iniciativas con resoluciones espaciales más bajas, de 3 metros, y que tienen un tiempo de revisita, es decir, de toma de la imagen muy, muy frecuente. En el caso de Sentinel estamos hablando de 7 días aproximadamente, y esto es un hito y es gratuito. Y en el caso de este sistema de PlanetScope, que tiene distintos módulos comerciales disponibles para empresas o para centros de investigación, estamos hablando de una imagen cada día, ¿vale? Digamos que ha habido un avance sustancial. ¿Para qué podemos utilizar esta información? Hay otros satélites también, ¿eh? ¿Para qué podemos utilizar esta información? Pues bueno, para desarrollar mapas de vigor, en este caso pongo el NDVI porque es el más conocido, con los que luego poder tomar decisiones de manejo diferenciado o intentar homogeneizar, tanto en riego como en manejo de la vegetación, como en detección de fenómenos anómalos, etc. Y también se está utilizando este tipo de imágenes para la estimación, en este caso, del coeficiente de cultivo, de evapotranspiración del cultivo, para la estimación del estado hídrico y la gestión o planificación del riego. Pero no solamente tenemos este tipo de sensores multiespectrales en los satélites. Son comunes y están comercialmente disponibles. Seguramente aquí también hay alguna empresa que lo utiliza o lo comercializa. Este tipo de sensores embarcados en vehículos móviles, en tractores, en drones, para generar precisamente este tipo de mapas de NDVI o identificación en algunos casos de malas hierbas. Más adelante tendremos un compañero que profundizará en este tema, con este y con otras tecnologías seguramente. También tenemos disponibles comercialmente sensores de resistividad del suelo. Este tipo de sensores nos ofrecen una información
sobre la conductividad o resistividad, es decir, la facilidad o la oposición, resistencia a la conductividad eléctrica en un suelo a diferentes alturas, a diferentes profundidades, a 50, metro, 1,5 metros o 2 metros, típicamente las zonas en las que exploran las raíces. Esta conductividad eléctrica nos permite conocer información sobre la textura del suelo, la profundidad, porosidad, cantidad de elementos gruesos y volumen de agua disponible. Actualmente hay bodegas que realizan este tipo de caracterización de toda la variabilidad edáfica de la parcela previa a la plantación, para conocer esa variabilidad, para poder adaptar mejor, por ejemplo, un portainjerto u otro, o un diseño del sistema de riego. Esto está disponible, ya es viticultura de precisión. También tenemos sensores y cámaras térmicas, típicamente relacionadas con la disponibilidad hídrica o el estrés hídrico que tiene el cultivo. Este tipo de cámaras, típicamente su uso más común es embarcadas en drones, pero también hay la posibilidad de embarcarlas en vehículos terrestres de forma próxima. Esto nos da información sobre el grado de estrés que tienen las plantas. Plantas con temperaturas más altas tienen más estrés hídrico. Plantas con temperaturas más bajas están sufriendo menos estrés hídrico. Y esto está disponible y a precios cada vez más asequibles. Aquí tienen un ejemplo esto es un trabajo realizado con un avión comercial, digamos, pilotado, no una avioneta, no un Airbus, pero sí una avioneta, para evaluar y realizar todo el proceso de riego a lo largo de una campaña de un conjunto de parcelas, viñedo comercial, de 16 hectáreas de Chardonnay, en este caso en Cataluña. ¿Vale? Digamos, esto se hace. Y también tenemos aplicaciones móviles. Todos tenemos, el móvil se ha convertido en una herramienta que todos llevamos, que es multifunción, y se han desarrollado algunas aplicaciones móviles, unas han quedado en una fase de prototipo, pero hay algunas que realmente están libres, disponibles tanto para versión Apple como para versión Android en Play Store. En este caso se trata de una aplicación desarrollada por la Universidad de Adelaida ya hace unos cuantos años. Esta es la segunda y más reciente versión que se comercializa y permite identificar, tomando una foto con un sistema de cálculo que lleva incorporado, permite cuantificar el índice de área foliar, que está relacionado con la permeabilidad de la espaldera o de la canopy y, por tanto, con la intercepción de luz y la capacidad, la más homogénea captación de luz por parte de los frutos. Como comentario les digo que por ejemplo, esta aplicación se utiliza ampliamente por industrias internacionales en distintos puntos del mundo de productores de uva de mesa muy importantes. Lo utilizan de forma rutinaria porque es sencilla, porque no les implica medir longitudes de pámpano, otros aspectos de caracterización agronómica del vigor que nosotros en investigación utilizamos, pero que en el día a día de la empresa pues no pueden medir porque no hay tiempo, porque las parcelas son grandes, porque, en fin, tienen que gestionar un mismo técnico, hacer un seguimiento de distintas parcelas. Y esto se utiliza realmente mucho en uva de mesa, por ejemplo. También hay sensores y están disponibles sensores o tecnologías que permiten una caracterización en 3D del volumen de la vegetación, y luego tendremos un compañero que profundizará en este aspecto. ¿Para qué nos sirve esta caracterización 3D de la vegetación? Pues conocer ese volumen nos va a permitir un ajuste más optimizado de la aplicación de fertilizantes y de productos fitosanitarios. Es lógico que no apliquemos la misma cantidad de producto fitosanitario a una espaldera que tiene doble de vegetación que otra. Esto parece lógico, pero bueno, hay que avanzar en esta línea, ¿no? Hay que avanzar en esta línea. Y con todos estos datos, ¿qué hacemos? Porque coger datos per se no tiene mucho misterio ni mucho interés. Estos datos hay que convertirlos en conocimiento. Si no, se quedan aquí, en este punto.
Afortunadamente, en la última década ha habido un desarrollo extraordinario de los métodos científicos, pero sobre todo de los métodos de ciencia de datos, de la inteligencia artificial, de los métodos de aprendizaje profundo y también, por supuesto, de los sistemas de información geográfica, sin los cuales no podríamos hacer absolutamente nada de viticultura de precisión, porque estos sistemas que fundamentalmente y de forma simple podríamos denominar como una base de datos georreferenciada, es decir, con una posición espacial conocida, nos permiten generar esos mapas, nos permiten tratar espacialmente estos datos. Bueno, pues sin el desarrollo de todos estos métodos nos quedaríamos en los datos, pero como hemos visto, hay que pasar al conocimiento. Y la nueva generación, métodos de computación, y no solo de computación, sino de almacenaje y de procesamiento informático, capacitan a este paso. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de, esto es de una bodega francesa en la zona de Burdeos, que utiliza regularmente sus mapas de resistividad del suelo, los combina con una medición del NDVI en campo y genera sus mapas de mayor o menor vigor y gestiona la vendimia, el destino del vino de forma separada. También tenemos, y lo han comentado ya, existen sistemas comerciales de ayuda a la toma de decisión. Hay varias empresas en España que comercializan este tipo de productos. Utilizan la información de distintos sensores, tanto de satélite como de información de dron, de vuelos puntuales, como de los sensores que ha comentado Javier de información agroclimática, y tienen un sistema de ayuda a la toma de decisión, sus modelos, sus algoritmos en la nube, y son capaces de generar información relevante sobre distintos aspectos, sobre el estado hídrico, resumen del estado del viñedo, predicciones meteorológicas personalizadas en las distintas zonas, ayuda a la toma de decisiones de control de enfermedades, hay modelos adaptados para cada zona, para mildiu, para oidio, porque obviamente no un modelo que se desarrolla aquí, en la zona del Mediterráneo, no es aplicable a un modelo que se quiera aplicar, por ejemplo, en la zona del Trentino, en el norte de Italia, que es mucho más húmedo, ¿vale? También permiten ayuda a la toma de decisiones del control de plagas, estrés abiótico, etc. Esto existe, esto se puede contratar, cada vez hay más gente que se anima a utilizar este tipo de servicios que ayudan a tomar esas decisiones a partir de datos objetivos, que esto es muy importante. Y por supuesto, como ya hemos anticipado, esta caracterización o del vigor o también de los modelos 3D de la vegetación nos permite aplicar dosis variable, como comentaba la directora general al principio. Ya hemos visto que esto hay ayudas ahora, hay se salió ayer, ¿no?, en el boletín oficial de La Rioja. Es realidad, hay ayudas y con mi compañero Francisco, que está al fondo, pues se ayudó a poner en marcha esta cuestión. Entonces, se pueden hacer tratamientos fitosanitarios, se pueden hacer abonados, se puede hacer fertilización de dosis variable, adaptada, optimizada a las distintas condiciones del cultivo que hemos visto previamente con los sensores, con los datos. Y bueno, hay equipamientos ya que permiten este tipo, incluso vendimia selectiva. De hecho, en Codorniu hace años, ya más de 15-20 años, que realizan vendimia selectiva a la vez, en dos tolvas distintas, en muchas parcelas. No es algo que estemos ahora destacando, quiero decir que esto se hace. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Bueno, ¿y cuál es el futuro? ¿En qué tenemos que avanzar o en qué se está avanzando ahora mismo? Pues en primer lugar, en la miniaturización de sensores, de uso de sensores cada vez más económicos. Porque aquí les presento, fíjense, esto es unas imágenes de nuestro equipo de monitorización de estado hídrico en campo, con un vehículo móvil en continuo. Esto es un espectrómetro en el rango del infrarrojo cercano, que pesa aproximadamente unos 4 kilos. Esto de aquí, esta cosita chiquitita que parece una caja de cerillas, es también un espectrómetro en el visible infrarrojo cercano, que pesa 10 veces menos seguro, mucho menos, casi 20 veces menos
que este sensor y que, sin embargo, ofrece unas prestaciones muy parecidas. Aquí les presento, estos son datos de este año. En la izquierda tienen el potencial de hoja para determinar el estado hídrico del viñedo, predicho a través de las señales espectrales tomadas con el sensor espectral más grande, frente a las medidas de referencia. Y en la derecha tienen exactamente lo mismo, pero tomadas con el sensor más chiquitín. Fíjense que en ambos casos la capacidad de predicción es muy similar, con un coeficiente de correlación de validación cruzada alrededor de 0,70. Es decir, estamos avanzando hasta esta miniaturización. Y esto es importante porque sensores que antes no se podían embarcar, por ejemplo, en drones, por su peso, ahora mismo se pueden ir utilizando. Además, estamos hablando también de precio. Cuando empezaron a desarrollar el Roomba o el Conga o cualquier robot que ahora limpia, ¿no?, que lo tenemos en casa, no valía 300 euros como ahora, valía mucho más, pero hasta que no se llegó a un consenso, digamos, a una adecuación al precio, de modo que fuera disponible, no se puede utilizar porque la gente sencillamente no lo va a asumir. Pues en este caso creo que es también importante abaratar, que los sensores sean cada vez más disponibles en el punto de vista económico. Y si estamos hablando, prácticamente este sensor vale 10 veces menos que lo que costaba este. ¿En qué más podemos avanzar dentro de la viticultura de precisión del futuro? Bueno, pues la visión RGB, que es como la hermana chica de la visión multiespectral, que es la que tienen ustedes en el móvil, la que conocemos habitualmente, la fotografía clásica, también tiene mucho que aportar, porque es un tratamiento de datos mucho más sencillo que en el caso de la visión espectral. Y se están desarrollando métodos, para plagas y enfermedades, para clasificación de plagas y enfermedades. En este caso es un trabajo que distingue entre acariosis y mildew. También se puede utilizar, y esto sí podría ser comercial porque los modelos están muy validados, determinar el peso de madera de poda a partir de visión RGB desde un vehículo móvil. Esto está hecho y esto es perfectamente comercial si se desea. Es importante llegar a identificar o a estimar el rendimiento productivo. Este es como el santo grial, ¿no?, de los viticultores. ¿Cómo voy a estimar yo, poder estimar con antelación el rendimiento productivo? Por múltiples implicaciones, desde logísticas, cualitativas, organizativas, etc. Para ello, si queremos utilizar la visión RGB más clásica, tendremos que solucionar los fenómenos de oclusión. Oclusión natural, por hojas, por otros elementos, etc. Pero también podemos buscar alternativas de combinar esta visión con otros sensores y fusionar ambas información de modo que evitemos estos fenómenos de oclusión. Pero si hay una técnica que yo creo que puede revolucionar la viticultura de precisión, también de otros cultivos, por supuesto, es la visión hiperespectral. La visión hiperespectral no es sino una técnica de visión en la que en el mismo rango espectral tiene muchas más bandas que la visión RGB o, por supuesto, que la visión multiespectral. Es decir, en el mismo rango del visible, en el que en el RGB tenemos el rojo, el verde y el azul, 3 bandas cuya información fusionada nos genera una imagen, la visión hiperespectral en ese mismo rango puede tener 150 bandas, es decir, mucha más información. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos lo que se llama un hipercubo, en el que en cada píxel de la imagen, en cada píxel obtenemos un espectro completo. Esto genera una información extraordinaria y que además tiene la peculiaridad de que de una misma captura, de una misma imagen, uno puede tener información de múltiples elementos si genera los modelos adecuados. Es decir, yo tengo aquí, esta es la cámara, esto es un ensayo que hicimos con una cámara hiperespectral en el rango del visible infrarrojo cercano, entre 400 y 1000 nanómetros, embarcada en un vehículo que se movía
en este caso a unos 3 kilómetros por hora, y que iba generando pues esta imagen. Una imagen, a medida que se mueve, va generando la imagen, y yo en esta imagen tengo en cada píxel de hoja, en cada píxel de racimo, en cada píxel de pámpano, un espectro completo en ese rango. Esto, como digo, si yo calibro mi modelo, me fijo en las hojas, puedo ver estado nutricional, puedo ver estado hídrico, puedo ver clorofila. Si yo me fijo en los píxeles de la uva, como es el caso en el que les muestro aquí, puedo intentar estimar la composición de la uva. Es decir, de una única pasada, con una única imagen, si yo establezco modelos para hoja o para fruto, puedo tener la información completa. Y esto no es ciencia ficción, estos son datos ya tomados y publicados en el que a partir de esa imagen hiperespectral de los racimos, pues se han estimado las principales variables agronómicas en campos, el seguimiento de la maduración, los sólidos solubles, pH, ácido málico, tartárico, etc. Eso mismo, estas mismas cámaras se pueden embarcar en drones, porque se han miniaturizado. Hace 20 años esto no era posible, pero ahora sí, se han miniaturizado. Y hay estudios que están tratando de evaluar el estado nutricional con este tipo de tecnología desde plataformas aéreas. Pero también el estado hídrico, como les he dicho. Este es otro trabajo realizado en Croacia en el que distinguen claramente, con una fiabilidad extraordinaria, dos sistemas de estado hídrico distintos, en este caso con un sensor, con una cámara hiperespectral montada en un tractor. Y también, como ha comentado Javier, es importantísimo la detección temprana de las distintas enfermedades. Bueno, pues ya hay trabajos que están mostrando la capacidad posible, potencial de este tipo de tecnología para identificar o clasificar entre distintas patologías, pero también para evaluar estados presintomáticos de algunas enfermedades, que esto sería realmente lo interesante, ver, porque precisamente seguramente hay afección que no es visible al ojo humano, pero sí estructural interna de la hoja, que en otras longitudes de onda se puedan atisbar. En esto se está trabajando mucho y aquí tienen un trabajo y otro que les muestro a continuación. Estos son trabajos recién publicados. Y por último, yo creo que también vamos a asistir en esta viticultura de precisión del futuro al despegue de la navegación autónoma terrestre. ¿Para qué? Para monitorizar. ¿Para qué? Para realizar algunas actividades, pero sobre todo en el campo de la monitorización creo que sería muy importante. Es lo que llamamos los robots autónomos terrestres. Aquí les muestro, hasta ahora realmente no hay robots comerciales para monitorización en viticultura. Hay algunos robots autónomos para gestión de malas hierbas en Francia, pero para monitorización del viñedo no. Pero sí que hay prototipos bastante avanzados, desarrollados fundamentalmente en proyectos europeos, como este es el caso del Vine Scout, en el que participamos, que tenía una cabeza en esta parte de aquí, lleva incorporado un sensor térmico y un conjunto de sensores ambientales que determinan humedad, temperatura, etcétera, y de NDVI, y permitía caracterizar el NDVI y el estado hídrico del cultivo de forma autónoma a una velocidad de 1,5 kilómetros por hora. También hay otras iniciativas europeas. Este es el proyecto GRAPE, aquí lo tienen, o este es el proyecto Bacchus, que está en pleno desarrollo, que persigue una monitorización para una vendimia selectiva. Les resumo algunos de estas medidas que yo creo, o avances hacia los que va la viticultura de precisión del futuro. Ya hemos comentado la miniaturización de sensores, la reducción de los costes. También creo que el incremento de las baterías en los drones puede suponer un avance, porque ahora mismo pues hay ciertas limitaciones. Mejoras en las resoluciones espaciales y espectrales de sensores y de satélites. Generación de modelos con estos nuevos métodos de ciencia de datos más robustos y aplicables, mayor rapidez en el postprocesado de señales y datos, utilización más amplia de métodos de inteligencia artificial,
lo que hemos comentado del despegue de la navegación autónoma terrestre y la robótica, y avances pues en el rendimiento y en la estimación de plagas y enfermedades. Pero, sin embargo, creo que hay un aspecto que es crucial y lo ha mencionado la directora general. Y es que seamos capaces, la viticultura de precisión del futuro no va a tener un despegue extraordinario si no afianzamos, si no tenemos esa capacidad de transferencia al sector vitivinícola, de disminuir notablemente esta brecha que existe entre la tecnología, los investigadores, etcétera, y el sector que tiene que aplicar y que tiene que beneficiarse de esa gestión. Nada más. Les agradezco de nuevo su atención y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Bien has dicho, es muy interesante y hay que llegar al sector y que puedan utilizarlo y beneficiarse de toda la investigación que realizáis, que es impresionante. Pues a continuación, si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera trasladarle a Maripaz. ¿No? Pues bueno, me voy a lanzar yo a hacerte una pregunta. Siempre me ha costado ver que en Australia o en otros países que tienen mayores extensiones, ¿no?, los propios viticultores, sí que parece que la viticultura de precisión puedan utilizarla más fácilmente. Pero aquí, por ejemplo, con los viñedos que son más atomizados, ¿vosotros habéis visto que hay alguna de las tecnologías que están desarrolladas se queden con más dificultades de poder ponerse al 100% o que esa herramienta no sea 100% eficaz para el viticultor o le dé más dificultad, o ahora mismo se está tendiendo a una tecnología que se pueda llevar a diferentes superficies? Bueno, en realidad yo creo que hay que partir de la base de que la variabilidad espacial existe tanto en las parcelas pequeñas como en las parcelas grandes. No es tanto una cuestión de tamaño, que también influye, sino de cómo se ha generado ese suelo, ¿no? Y en nuestra zona, a pesar de que las parcelas son más pequeñas, pues ha habido en el pasado movimientos de tierra importantes para las plantaciones, etcétera, que han contribuido aún más a ese fenómeno de la variabilidad espacial. Dicho esto, no todo es aplicable a todas las dimensiones, es decir, tenemos satélites, tenemos drones, tenemos sensores terrestres y todos ellos son de aplicación distinta en función de la escala espacial en la que nos encontremos. Obviamente, si tuviéramos que caracterizar, por ejemplo, toda nuestra denominación de Rioja, pues ir con un sensor embarcado en un tractor pues no es viable. Tendríamos que utilizar sensores o avioneta o satélite, porque la escala es inviable. Pero incluso en las parcelas pequeñas, la caracterización, por ejemplo, del rendimiento o incluso de la variación de la composición de la uva por sensores terrestres es perfectamente factible y puede ser útil, porque en muchos casos las parcelas pequeñas son las más susceptibles a una mayor valorización del producto. Y lo que a veces estamos cometiendo es una homogenización no deseada, ojo, no contrario a la estrategia que se planteaba aquí, no deseada, y estamos perdiendo capacidad de valor. Y hay herramientas de uso terrestre que nos pueden permitir valorizar ese aspecto. Y desde luego, desde el punto de vista de la aplicación de fitosanitarios, yo creo que tenemos que concienciarnos que ni que sea la parcela pequeña ni que sea grande, caracterizar y aplicar de forma optimizada a las dimensiones del cultivo creo que yo creo que es una necesidad y una obligación, en mi opinión. Pues muchísimas gracias, Maripaz. A vosotros.